Buenas noches. Buenas noches. Permítame tantito. Bien, pues me presento ante ustedes. Antes de presentarme, les doy la bienvenida a este curso, perdón, a este módulo, el módulo 4, vamos a estar trabajando análisis literarios, es decir, vamos a trabajar textos pues de índole literaria, novelas, poesía, drama y otros géneros más. Mi nombre es Edith Portillo Zapoticle y como les decía, los estaré acompañando durante este módulo que se llama Textos y Visiones del Mundo. Vamos a ver cómo a través del lenguaje podemos crear literatura y ver una manera distinta el mundo, la realidad, y pues crear visiones, distintas maneras de ver el mundo. Voy a explicar cuál va a ser el orden de la sesión. Voy a empezar explicando la dinámica del grupo, que es en sí el mensaje que ya les mandé el día de ayer. Y también les voy a hablar un poco de las actividades de la semana y nos vamos a concentrar en las actividades integradas. Les voy a explicar en qué consiste y pasamos a una sesión de dudas. Bien, en cuanto al primer punto, en cuanto a la dinámica del grupo, siempre comparto material extra en el foro de novedades, sobre todo cuestiones que tienen que ver con el plagio, también con la redacción, y cuando digo redacción me refiero a trabajar la puntuación, la ortografía, también otros temas que tengan que ver con la semana. Hay un foro que se llama Aprendiendo, y recuerden que es un espacio para que ustedes planteen dudas y preguntas y que, bueno, están invitados ahí a plantear cada uno de estos aspectos, por muy mínimos que sean, porque a veces son importantes esos detalles que podríamos pensar que son mínimos, pero luego tienen mayor peso en las actividades. También hay cuestiones que a veces les pasa a ustedes como alumnos, entonces en ese caso, ya sea que no se puedan conectar por salud o otras cuestiones personales, sería recomendable que me mandaran un mensaje por plataforma para estar al pendiente de situaciones y poderles dar prórroga. De preferencia prefiero perdón, suena reiterativo lo que digo, pero prefiero que utilicemos la mensajería de plataforma, dado que ahí se queda, digamos, los mensajes que ustedes me están mandando, digamos que se conserva un historial de todos los, digamos, lo que ustedes me hablan en cuanto a situaciones personales o académicas, y les voy dando seguimiento ahí, contrario a lo que pasa en el correo electrónico siempre me pasa que me mandan un correo y no me colocan el nombre, y bueno, a veces en su correo aparece un seudónimo o un alias, no sé luego ni quién me habla, si es hombre o mujer, y no me plantean la situación pues por la que están atravesando, entonces no entiendo de lo que me hablan o se corta la comunicación porque de repente me escriben en el correo, de repente me escriben en plataforma. Entonces, les reitero, prefiero que me manden todo este tipo de situaciones por plataforma. Y bueno, ahora sí nos pasamos a las actividades de la semana y bueno, recordamos que siempre hay contenido de cada semana, pues yo los invito a leer todo el contenido porque a veces hay información que es muy importante que tenemos que rescatar. Lo que les decía, está el foro Aprendiendo, tenemos las actividades integradoras y actividades formativas que están en verde. Estas actividades formativas tienen la finalidad pues de reforzar ciertos temas que estemos trabajando durante la semana. Y hay una actividad socioemocional que, bueno, en este caso la van a trabajar con su tutora. Y ahora sí, vamos a pasar a las actividades integradoras y les voy a explicar algunos detalles que tenemos que considerar en la primera actividad, que son aspectos académicos, y posteriormente voy a pasar a la plantilla de cada una de estas actividades. Básicamente siempre es la dinámica que llevo a cabo en estas sesiones para que queden claros ciertos aspectos que son importantes para cada actividad. Y bueno, como les decía, vamos a estar trabajando análisis literarios. Y bueno, ¿qué es un análisis literario? Es una, digamos,
pues un ahondamiento de lo que se aborda en cada texto literario que ustedes van a estar leyendo. Vamos a desentrañar cuál es el tema, cuál es la visión del autor, cuál es la postura de ustedes como estudiantes ante la lectura de sus textos y qué es lo que piensan al respecto. Entonces, aquí cuando hablamos de análisis, hablamos de que ustedes dan su punto de vista y tienen que justificar. Y si hablamos de justificación, estamos hablando de que ustedes ponen argumentos de por qué consideran tal situación así, o por qué piensan eso, o por qué no lo piensan, porque están de acuerdo, porque están en contra, cuestiones así que tienen que justificar. Ese es un aspecto que tenemos que tener mucho cuidado a lo largo de todo este módulo porque se trata de análisis literarios. Entonces, uno de los primeros elementos que tenemos que considerar es el género literario. Y bueno, ¿en qué consiste eso? Pues es una categoría en el que podemos nosotros clasificar la literatura o los distintos tipos de texto que tenemos en la literatura. Entonces, vamos a ver aquí los géneros literarios que nos están manejando en plataforma, que tenemos tres, que ustedes están viendo ahí en color verde en la pantalla, que es el narrativo, bueno, el género lírico y el dramático. Dentro del narrativo tenemos, digamos, cuando nosotros hablamos de narrativo, hablamos de contar, de narrar historias, ¿no? Y tenemos ahí dos subgéneros que son el cuento, digamos, por ejemplo, si nosotros pensamos en el cuento de Pepito, es un género narrativo. Si pensamos en una novela, quizás algunos de ustedes no están habituados a la lectura, pero si, por ejemplo, nos remitimos a las telenovelas que ven en televisión, pues estamos al final de cuentas contando historias de lo que le pasa, digamos, al personaje principal, a María Teresa, por ejemplo, lo que le pasa con su esposo. Todos esos son géneros narrativos, pero en este caso las novelas pues se plasman en historias, pues en los libros, ¿no? En textos escritos. Si hablamos de la liga, hablamos de textos que tienen una cierta estructura que no necesariamente pues obviamente no se nota como en el lenguaje del habla cotidiana, ¿no? Entonces la poesía tiene cierta estructura, pueden ser textos muy cortos o textos muy largos, pero que no se parecen nada al cuento por la complejidad de los textos que incluso a veces nos podemos topar en los poemas, vaya. Y el otro género dramático, que es uno de los géneros que vamos a trabajar en esta semana, que se presenta, digamos, en el teatro, ¿no? Y, y bueno, eh, hola Belén, bueno, entonces en el género dramático se presenta en los teatros, ¿no? Entonces, hablamos de primer acto, segundo acto y tercer acto. Entonces retomo, estos tres géneros, que es la narrativa de contar historias, la lírica de presentar poemas y la dramática, pues de, digamos, representar acciones de obras de teatro, son los géneros que vamos a estar trabajando a lo largo de este módulo. Bien, ahora, se quedó pausada mi pantalla, me voy a regresar para compartir. Ok, voy a volver a compartir pantalla. Bien, entonces pasamos a la siguiente parte y bueno, vamos a ver una serie de preguntas que tenemos ahí en la primera actividad. Me voy a pasar a la plantilla y enseguida voy a explicar cada una de esas preguntas. Bien, vemos aquí la plantilla que ustedes tienen que descargar en esta primera actividad y bueno, hay que leer tres textos literarios. Aquí en Ingrato me deja Busco Amante, que es de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a ver que la estructura, digamos, puede ser un poco compleja de entender. Rubén Darío también un cuento que denomina El Rey Burgués, y tenemos La Verdad Sospechosa, que es bueno, de género dramático en una obra de teatro de Juan Ruiz de Alarcón, que es un texto muy extenso, digamos, que pues sí les puede tomar mucho tiempo estarlo leyendo. Y bueno, tenemos la primera parte de esta actividad, un cuadro comparativo. Tenemos una serie de preguntas y que van dirigidas a las tres obras que van a leer. Entonces, el primero es quién es el autor, y bueno, pues ya los tenemos ahí identificados: Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, y el otro que es Rubén Darío. Entonces, digamos que el autor es la parte más fácil que hay que identificar, y luego las siguientes, que es a qué género literario pertenece, cuál es el contexto sociohistórico, todo eso es lo que voy a explicar a continuación. Bien, ahora sí me voy a regresar a la presentación. Y bueno, lo que decía, ¿qué género literario pertenece? Lo que acabo de explicar, que si es cuento, perdón, si es narrativo,
lírico o dramático. Es decir, tienen que identificar si es una novela, un cuento, una obra de teatro o un poema. Y bien, esa es la primera pregunta. La siguiente es, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Bueno, vamos a entender qué es el contexto. Esto ya lo hemos estado trabajando en el módulo anterior, pero bueno, es importante retomarlo porque es una, digamos, el elemento clave que vamos a estar trabajando durante todo este módulo. Entonces, el contexto van a ser aquellos detalles que nos dan cuenta de cómo es la sociedad, la cultura y la historia. En este caso va a ser de la obra. Y entendamos la obra como el texto que ustedes van a leer. Entonces, la sociedad hablamos de, por ejemplo, de cuestiones económicas, si estamos hablando de que es una economía buena, si es un país pobre, si hablamos del tipo, también hablamos del tipo de gobierno que va relacionado mucho con la economía, si hablamos de una organización social, si es decir, si cierto, si pertenece a una tribu, a un estatus social económico bajo, a un estatus, bueno, socioeconómico alto y todas esas cuestiones que tienen que ver también con dinero y con organización social o que si pertenece a un partido político incluso. Sí, también hablamos de cuestiones de religión, de geografía, es decir, a qué lugar perteneces. No es lo mismo hablar de un cuento, digamos, que trata la vida de un pueblo que de un cuento que trata la vida de una ciudad. Entonces, a esto se refiere con detalles de la sociedad. Si hablamos de cuestiones de historia, entonces podemos transmitirnos a personajes importantes que quizás se plasmen en esa obra, de fechas, de eventos. Por ejemplo, hay un género literario que se llama novela de la Revolución Mexicana y como su nombre lo dice, nos remite a este evento histórico de la historia en México de la Revolución Mexicana y a veces esas novelas retoman personajes importantes, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a la parte de historia. En cuanto a cultura, hablamos de tradiciones, de valores, por ejemplo, de tradiciones de, no sé, el casamiento, primera comunión, o que en ciertas localidades de México se hace el mole porque es la fiesta del pueblo. Eso, todas esas cuestiones que tienen que ver con la cultura, el sistema de creencias, de que si, por ejemplo, si atraviesas un puente puede ser malo, si tiras la sal es malo. Este sistema de creencias que forman parte de nuestra cultura y que también tiene que ver un poco con la religión. Eh, y bueno, todo esto, de hecho, la religión, como lo ven, también lo estoy repitiendo en cuanto a sociedad y cultura, porque al final de cuentas la religión influye para cómo es nuestra cultura. Por ejemplo, en México, incluso si las personas no son católicas, pues el 12 de diciembre que se festeja, digamos, a la Virgen de Guadalupe, se suspende generalmente todos lados, digamos, las labores, ¿no? Porque aunque las personas no sean católicas, como hay una fuerte influencia religiosa en el país, pues culturalmente se suspende ese día. A eso se refiere con todo esto, esa parte de contexto sociohistórico y cultural de la obra. Yo te voy a poner un ejemplo de cómo se refleja todo esto en una obra. Entonces, paso a la siguiente pregunta. Pero no es que se me traba la pantalla y tengo que regresarme. Bien, la segunda pregunta, bueno, por ejemplo aquí les estoy poniendo un ejemplo de una obra que se llama La noche del Tlatelolco, de una escritora mexicana que se llama Elena Poniatowska. Y bueno, esta obra fue publicada en 1971 y bueno, vamos a analizar así a grandes rasgos el contexto de la obra. Bueno, es un género narrativo, es una novela, y bueno, aborda un tema histórico es de la matanza de Tlatelolco de 1968. Aquí ya estamos hablando de un lugar y de un evento, de cuestiones históricas. A nivel de sociedad, pues está hablando de un tipo de gobierno agresor o opresor y bueno, también hablamos de matanza, por ejemplo. Otra vez retomando la parte de la historia, hablamos de una fecha conmemorada que incluso actualmente todavía sigue, bueno, es una fecha que se conmemora actualmente y una cuestión cultural, bueno, quedó a partir de ese evento lamentable, pues se quedó una frase que incluso a veces todavía se escucha el 2 de octubre, que es el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Entonces veamos cuál es el contexto de la obra y bueno, a partir de este evento lamentable, pues esta escritora se inspiró en él para crear precisamente
pues esta obra literaria, ¿no? Este es un ejemplo de un contexto de la obra y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿cuál es el contexto del autor? Bien, ya hablamos de la obra, vamos a hablar del autor, es decir, de quién escribió esa obra literaria, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver con elementos del lugar de nacimiento, dónde nació, dónde vivió y dónde murió, porque eso influye mucho también en su visión del mundo. Lo que les decía hace rato, no es lo mismo un cuento que hable sobre la vida de un pueblo que sobre la vida de la ciudad. Eh, sobre creencias, cuáles son las creencias religiosas, políticas y sociales. Hay escritores que, por ejemplo, son de izquierda y que se nota, por supuesto, de sus obras literarias o que son de derecha o que incluso, digamos, están a favor de cierto movimiento social y todo eso se refleja siempre en sus obras. Incluso también en la época en que vivió, si hubo guerra o levantamiento social, como decía hace rato, hay un género literario que se llama de novela de la Revolución Mexicana. Bueno, ese género, pues obviamente se nota bastante cuál es el levantamiento social al cual nos está aludiendo, ¿no? Y bueno, todos estos elementos influyen para la obra y el estilo del autor, el género y la corriente literaria. Y vamos a ver un ejemplo, que este es uno de los que van a leer ustedes en esta semana. Bueno, tenemos a Juan Ruiz de Alarcón y bueno, sobre su obra La verdad sospechosa. Yo aquí les estoy poniendo un fragmento del lado izquierdo. Tenemos, por ejemplo, ahí los personajes Tristán, Don García, y bueno, voy a leer un poco este fragmento para que vamos dándonos cuenta de la estructura de la lengua, que en este caso por género literario se pertenece al drama. Y bueno, vamos a ver, dice, pues a mí la que cayó me parecía más hermosa. Veamos que, por ejemplo, nosotros en el lenguaje cotidiano no vamos a utilizar esa estructura. Dice, qué buen gusto. Es cierta cosa que no tengo voto yo. Veamos otra vez la estructura pues de esta obra literaria, que no es, lo que les repito, no es como un lenguaje cotidiano. Y dice, mas soy tan aficionada a cualquier mujer que calla, que bastó para juzgar ya. Y veremos, por ejemplo, aquí juzgar ya no existe actualmente en el español, pero nos hace alusión al verbo de juzgar, es decir, para juzgarla, más hermosa haber callado. Entonces, aquí hablamos de una cuestión de lenguaje, lo que decía juzgar, ya lo que estoy resaltando, y por ejemplo también aquí nos habla de valores, el virtuosismo de la mujer callada, es decir, para la época de este escritor pues se valoraba a una mejor mujer era virtuosa porque pues no hablaba, se callaba, ¿no? Lo que pues es contrario a lo que vivimos actualmente, ¿no? Entonces veamos cómo todo este contexto de la obra se refleja en la obra, que para Juan Ruiz de Alarcón pues era normal que para esa época las mujeres pues no tuvieran el derecho de opinar, digámoslo así, y que pues más bien se abstuvieran de hablar, ¿no? A eso se refiere todo este contexto que se refleja en la obra. Y ustedes cuando están haciendo esta lectura se van a dar cuenta de más detalles que pues les va a causar ruido, porque va a decir, pues van a empezar, el lenguaje está difícil de leerlo, por el tipo de lenguaje, por la estructura y pues algunas palabras que utiliza, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de cómo se refleja el contexto en la obra y bueno, nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención del autor? Y bueno, aquí tiene mucho que ver con pues el género literario que estemos leyendo. Puede ser desde que la intención sea de analizar una situación, por ejemplo, de analizar qué es el amor, de criticar la política del país, de comparar dos autores, es decir, comparar a Sor Juana de la Cruz con Juan Ruiz de Alarcón, o por lo de definir el amor, de reflexionar sobre la vida, de valorar los sentimientos. Pues, la intención, pues, por supuesto, va a depender mucho del autor, del tema y pues del género literario, y bueno, es algo que ustedes tienen que deducir a partir de su lectura. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el argumento? Y bueno, aquí vamos a entender el argumento en cuestiones literarias como aquel resumen que van a extraer ustedes del contenido de la obra. Es decir, van a trasladar con sus propias palabras de qué se habla qué es lo que sucede en la obra. En la siguiente, ¿cuál es el tema? Ahí sí la pregunta es de qué se habla, del amor, de la desesperación, del odio, de alguna ciudad, de un pueblo, no sé qué sé yo. La siguiente pregunta es cuál es la acción, es decir, son los hechos que acontecen en la obra y pues aquí tenemos tres momentos. Hablar de acción hablamos de un inicio, una exposición, de un nudo, una trama y de dónde se enlace o fin, es decir, cómo inicia en la primera acción, cómo inicia la historia. Pues muchas veces ubica la historia en un lugar o presenta los personajes.
En cuanto al nudo de la trama, es decir, cuál es el clima, es decir, cuál es la parte central de la obra, es decir, el momento cumbre de la obra. Entonces, muchas veces puede ser un asesinato del personaje o que las personas se casan, qué sé yo, ¿no? Y el desenlace, en fin, ¿cómo termina la historia? Pues si hablamos de una historia quizás de amor, los personajes logran casarse a pesar de todos los obstáculos que hayan pasado. Entonces, estos tres momentos, que es inicio, nudo o desenlace, se refiere a cuál es la acción. Entonces, lo que ustedes tienen que identificar en las obras que van a leer. En la siguiente, ¿cuál es el tiempo? Pues tenemos dos tipos de tiempo aquí en el análisis literario, tenemos el objetivo y el subjetivo. Entonces, objetivo nos referimos a la cronología, los tiempos exactos, es decir, horas y días. Por ejemplo, aquí vamos a rescatar cuál es el tiempo objetivo. El alma del ave fénix retornó al cuerpo yaciente en el piso, siendo las 3 de la madrugada del día martes del 23 de agosto. Y vemos ahí, tenemos un tiempo exacto, tenemos la hora, el día, pues el momento, el mes, en este caso, exacto, para, bueno, en este fragmento reflejados ahí. En cuanto hablamos del tiempo subjetivo, pues nos estamos imaginando cuál es el tiempo que el personaje imagina, ¿no? Por ejemplo, dice, Dionisio pensaba en su futuro. Entonces vemos que ahí Dionisio cuando dice pensaba, Dionisio es el personaje y se está imaginando en su futuro pues el tiempo subjetivo, cuando tuviera el poder adquisitivo de comprar una casa en la playa. Entonces, otra vez reitero, el tiempo puede ser objetivo, es decir, tal cual se refleja tiempos exactos en la obra, y el subjetivo es lo que el tiempo que se maneja, imagina el personaje. Si Dionisio dijera, Dionisio pensaba levantarse mañana a las 8, también hablamos de un tiempo subjetivo porque eso es lo que está imaginando el personaje. La siguiente pregunta, ¿cuál es el espacio? Bueno, aquí nos estamos remitiendo a espacios geográficos que se presentan tal cual en la obra. Entonces aquí vamos a ver un fragmento de Sátiro Sordo, que es también otro cuento de Rubén Darío. Y bueno, vamos a ver el fragmento que tenemos ahí, que ustedes ya están viendo en rojo, el espacio geográfico que nos menciona. Dice, habitaba cerca del Olimpo un sátiro. Ya vemos ahí, Olimpo es el lugar y un sátiro es el personaje, y era el viejo rey de la selva. Los dioses le habían dicho, goza, el bosque es tuyo, sé un feliz bribón, persigue ninfas y suena tu flauta. El sátiro se divertía. Quizás algunos de ustedes dicen, pues ahí se menciona también la selva y el bosque, pero veamos que ahí el bosque, pues nomás lo están mencionando, más no nos está diciendo que precisamente el personaje se encuentre ahí, ¿ok? Esa es la diferencia de lo que es el espacio, bueno, eso es lo que se pide en esta pregunta. Bien, entonces me regreso a esta plantilla. Y bueno, la última pregunta es cuáles son los personajes. Ustedes tal cual los van a extraer de la obra y los colocan ahí. Y bueno, entonces estos en los 3 apartados de cada una de las obras literarias. Y luego viene con base en los elementos de la tabla específica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Y se los pide mínimo de 10 a 12 líneas. Y bueno, aquí tiene que ver mucho con lo que yo les presentaba, de cómo se relaciona su contexto con su obra, es decir, por ejemplo, lo que decía de Juan Ruiz de Alarcón, que para su época las mujeres, pues para las mujeres era bien visto que estuvieran calladas y que no opinaran, ¿no? Y bueno, que se refleja tal cual en su obra dramática. A eso ustedes tienen que transmitirlo aquí en este apartado con sus propias palabras. En el punto número 4 vamos a redactar otra vez un comentario de que no rebasen 15 líneas y vamos a comparar las 3 formas de escribir de cada uno de estos autores en su obra. Es decir, por ejemplo, uno de los elementos que podemos identificar es que quizás para uno de ustedes un autor escribe de manera más simple que el otro, para utilizar vocabulario simple o rebuscado, el tema es interesante, o quizás para algunos de ustedes se va a hacer el tema es raro porque no es común para ustedes, porque recordemos lo que les estoy mencionando, el contexto de la obra y del autor, pues se refleja mucho, precisamente en la obra, ¿no? Quizás si hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, mandar cartas en su época, pues era normal, y pues lo que ahora no sucede. Ahora lo que utilizamos, pues es las redes sociales, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, y es mensajería instantánea, versus las cartas que pues tardaban, ¿no? Todo ese tipo de contrastes, de diferencias que ustedes localicen en estos 3 autores, los colocan ahí. Y en el punto número 5, otra vez, vamos a redactar con un mínimo de 10 a 12 líneas,
la forma de ver la vida de los textos literarios curatorios, es decir, las tres diferencias que encuentran pues en estas, digamos, estas tres obras, a diferencia de lo que ustedes viven y lo que ustedes piensan, ¿no? Y lo que les decía, toman en cuenta la época en que vives. Por ejemplo, si hablamos de amor, digamos que para esa época morir por amor era normal y bueno, ahora quizás sea algo, pues digamos, ridículo, quizás para algunos o innecesario. Entonces, esos temas que para nosotros puede ser, digamos, raros o diferentes, pues esto es lo que tienen que plasmar en esta parte. Y bueno, eso en cuanto a la primera actividad. Y bueno, me voy a pasar otra vez a la presentación. Y bien, voy a hacer lo mismo que la anterior. Voy a explicar algunos aspectos académicos que tienen que considerar en esta actividad. Y bueno, entonces en la segunda actividad, 12 conceptos que tenemos que tener en cuenta y que también vamos a estar retomando a lo largo de este módulo se relacionan con fondo y forma. Entonces vamos a ver a qué se refiere fondo y forma. Entonces, fondo se refiere a pues este contenido y la forma en la manera en que está escrito. Entonces, en el fondo tenemos estos elementos, lo que se refiere al argumento, que ya lo expliqué de manera en la primera actividad, el tema, la acción, el tiempo, espacio y los personajes. Y bueno, estos puntos los voy a retomar ahorita de manera resumida. Y la forma, vamos a identificar si es verso, es decir, si es poesía, o prosa, es decir, si es narrativa. Entonces paso a la siguiente diapositiva para retomar estos elementos que ya expliqué, pero bueno, que los presento de manera resumida. Y permíteme, es que se volvió a trabar la pantalla. Entonces, quedamos que en el fondo hablamos de argumento y como les decía hace rato, el argumento pues es ese resumen que ustedes van a hacer de la obra literaria que van a leer. El tema, es decir, de lo que se habla, si se habla de amor, si se habla de desamor, si se habla de odio, etcétera. La acción que dijimos que había tres momentos, que es el inicio, cómo empieza la obra, cuál es el clima, es decir, cuál es el punto central de la obra, si hay algún asesinato, una muerte, un casamiento, y cómo termina la obra. Es decir, consideremos esos tres momentos en el fondo. En el tiempo recordamos lo que les decía, que hay dos tipos de tiempo, el objetivo y el subjetivo, y bueno, lo que decía, el objetivo son esos, digamos, el tiempo que está específico y preciso y exacto en la obra literaria, es decir, en la madrugada del día del lunes de 8 de agosto, el Juanito se levantó. Ese es un tiempo objetivo versus el subjetivo, que es decir, el tiempo que se imagina el personaje. Juanito pensaba que llegaría a las 8 de la mañana a la escuela. Entonces, en el momento que yo pensaba, estamos hablando de que el personaje se está imaginando un tiempo, ese es el tiempo subjetivo. Si hablamos del espacio, recordemos que hablamos de esta parte de a qué lugares nos están remitiendo esta obra. Es decir, Juanito vivía en un pueblo llamado, no sé, Teolocholco. Entonces, a eso se refiere con el lugar. Y los personajes, pues, todos los van a extraer de la obra y los colocan ahí. En cuanto a la forma, pues, lo que decía es si es prosa, es decir, estamos hablando si es novela, un cuento, y si es verso, si estamos hablando de un poema. Y bien, entonces me paso a la plantilla de esta segunda actividad para explicar un poco más esta parte. Hola, Ramiro. Entonces, bien, entonces este es otro documento que tienen que descargar. Entonces veamos que en sí las dos actividades de esta semana las tienen que descargar. Y bueno, tenemos otra vez, vamos a leer otro cuento de Rubén Darío que se llama La canción del oro y vamos a responder a estas preguntas. Y estas preguntas, como les decía al inicio de la sesión, tiene que ir pues todo justificado. Y cuando hablamos de justificar, es decir, hablamos de argumentos que ustedes tienen que exponer ahí de por qué sí, por qué no, por qué piensan de esa manera. Es decir, ¿qué aprendiste del texto? La primera pregunta, justifica tu respuesta. Aquí es de manera personal lo que hayan aprendido. Quizás lo que aprendió uno no lo va a aprender el otro, porque al final de cuentas es una lectura y la lectura también pueden ser subjetivas.
La siguiente pregunta es, ¿identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? Justifica tu respuesta. Quizás este cuento nos hable sobre drogadicción, sobre problemas con el dinero, sobre la riqueza que es, digamos, la riqueza hace infeliz a las personas. No sé, el tema, la problemática que ustedes identifican la van a colocar ahí en ese apartado y van a explicar por qué aborda ese tema, ese cuento. La siguiente pregunta, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Justifica tu respuesta. Si ustedes consideran que es un lenguaje rebuscado, es decir, porque utiliza las palabras muy rebuscadas, que se les hace difícil, si es un lenguaje complicado, todo eso lo colocan ahí y me dicen por qué lo consideran así. Lo que les decía, es un análisis literario, entonces es una percepción personal. ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Porque aquí también es una percepción personal, lo que quizás para algunos un texto es fácil, pero para el otro es difícil, entonces aquí lo colocan. Eso quizás para ustedes es accesible o rebuscado, entonces colócame eso y me explican por qué. Y la última pregunta del primer apartado es, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Porque, es decir, aquí la pregunta es, ¿consideras que este lenguaje literario es arte? A eso se refiere esta pregunta. Si consideras sí, coloquen por qué, o consideras no, coloquen por qué. Y en la siguiente parte vamos a leer El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Es un texto muy corto, pero a pesar de que es corto, puede resultar muy difícil para algunos por la manera en que está escrita. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es la lectura y enseguida vamos a hacer estos aspectos. Entonces, dice, en el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras entre 5 y 10 líneas la trama. Es decir, climas. Y bueno, aquí nos referimos al trama, es decir, el meollo del asunto, digamos, como en términos coloquiales, de cuál es la historia en sí, el problema de la historia, digamos. Como si la contaras a algún amigo o familiar. Entonces aquí yo leo el perro y el cocodrilo y lo paso y me voy a imaginar que se lo voy a decir a mi hermano, a mi hermana o a algún familiar, a algún amigo y ahí lo colocamos. Entonces, 5 y 10 líneas. Y luego en el siguiente apartado vamos a hacer de esta misma lectura, vamos a retomar la historia como si ustedes fueran los escritores, como si ustedes hubieran inventado ese pequeño texto literario y lo vamos a plasmar aquí en este siguiente apartado. Entonces, retomo esta parte. Este punto número B del segundo apartado va a ser como si ustedes crean ese pequeño texto literario y lo plasman aquí. Entonces, imagínense que ustedes son los escritores y hacen su propia versión. Entonces, eso va ahí. Y en la siguiente parte, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Lo que le acabo de explicar, que el fondo me incluye qué es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción, cuál es el tiempo, cuál es el lugar y cuáles son los personajes. Se refiere al fondo y la forma, es decir, si es prosa o si es verso, es decir, si hablamos de un cuento, de una novela o si estamos hablando de un poema. Justifica tu respuesta, van a decir explicar por qué. Y en el punto número 4, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar el cotidiano literario? Porque aquí también es una visión, es una percepción personal. Ustedes colóquenme si el cotidiano o el literario me explican por qué. Y bien, a eso se refiere con esta actividad. Entonces, como vemos, pues tenemos que hacer esto en estas actividades. Y, ay, perdón, se me fue la luz. No sé si haya preguntas.